Hola, buenas tardes. El video de ahora vamos a hablar sobre razonamiento científico y tablas y gráficos que se usan como un medio de comunicación científica. Antes de partir hay que definir qué es la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente que permite generar y organizar el conocimiento en distintas áreas. La ciencia es una rama del saber humano. Investiga e interpreta fenómenos naturales, sociales, artificiales, pero también políticos, económicos, etc. Y la tecnología es una aplicación de este conocimiento científico u organizado por las tareas prácticas por medio de sistemas ordenados que incluyen personas, organismos vivientes, organizaciones, máquinas. Por ejemplo, acá el uso de tecnología robótica en cirugías como eh, urológicas, etc. Podemos clasificar el conocimiento por medio de dos tipos de razonamiento. Razonamiento deductivo, que va de una premisa general a una conclusión específica o una premisa particular. El razonamiento inductivo, que vendría siendo lo contrario, que de varias observaciones específicas puedo llegar a una conclusión o un principio general. Existen distintos niveles de objetivos en el dominio cognitivo que van de menor complejidad a mayor complejidad. Son niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son diferentes tipos de niveles que uno espera que ustedes vayan logrando a lo largo de un ramo científico como lo es FC. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema de investigación y yo les digo que aquí hay un esperma de rinoceronte y otro de ser humano. Entonces, ¿cómo ustedes elaborarían un experimento para saber cuál es cuál? Uno me podrían decir como que a lo mejor tienen propiedades físicas, químicas distintas, por ejemplo, que a lo mejor uno refracta, no sé, un rayo láser de cierta forma, la viscosidad es distinta, el color es distinto, etcétera. Pero quizá un experimento más correcto sería contar el número de cromosomas, porque los rinocerontes y seres humanos tienen distinto número de cromosomas en los espermatozoides, y así como diferentes tipos de experimentos que ustedes pueden hacer. O por ejemplo, el péndulo de Newton, que eh, ayuda a explicar que cómo se conserva el momentum, que al chocar con esta bolita, estas se mantienen, pero la otra sale disparada. O por ejemplo, acá yo les pregunto cuál planta estuvo con mayor contacto a la luz solar. Y la respuesta es esta. Pero no solo tal vez porque tenga más clorofila y pueda hacer más fotosíntesis en una fase clara, sino porque esta otra creció más en búsqueda de una luz solar. Y bueno, como formas de comunicación científica tenemos los gráficos y las tablas. Estos se usan en los resultados porque permiten comprobar si una hipótesis es correcta o no, para luego dar una explicación científica a nuestras observaciones que mencionamos en el video de método científico. Un gráfico se define como un diagrama para expresar relación entre dos o más variables. Y recuerden que la variable se define como todo aquello que varía a través de un sistema de ejes o coordenadas que representan valores con distintas variables. Recuerden que el eje X también es el llamado el eje de abscisa y el eje Y que también es vertical, que es también llamado el eje de las coordenadas. Y lo ideal es graficar en relación a una causa-efecto, con una variable dependiente y una variable independiente X, que también se le puede llamar. Existen muchos tipos de variables y esta es una clasificación que las divide entre lo cuantitativo, lo numérico y lo cualitativo, que vendría siendo lo no numérico. Em, por ejemplo, encontramos entre las variables discretas que en aquellas que están en un intervalo solo toman ciertos valores, por ejemplo, el número de habitantes en una casa, ya porque no existen 2,5 habitantes en una casa, y las continuas que sí pueden tomar todo el número de interval, todo el número que hay dentro de un intervalo, por ejemplo, la estatura, la talla, etcétera. Y dentro de las cualitativas, las nominales y las ordinales se diferencian en que las ordinales cumplen un cierto orden. Por ejemplo, la categoría de ocupación en un puesto de trabajo, donde va a haber un jefe, etc. Los nominales, que son los colores, el sexo, eh, eh, el tipo de empleo, que se pueden clasificar, pero no en una cierta jerarquía. Existen diferentes tipos de gráficos, y estos son algunos porque van a seguir viendo tipos de gráficos a lo largo de sus años. Están los gráficos lineales, los gráficos de columnas, que se dan cuenta que son verticales, y los gráficos de barra, que son verticales. Existen los gráficos por sectores o los gráficos de torta, que también se le llaman, y los pictogramas.
Y también tenemos las tablas, que las tablas registran y reordenan la información y con esta podemos tener diferentes tipos de gráficos, siendo una forma más fácil de ver la información que a través de tablas, que así podemos ver una relación causa-efecto más clara. Pero lo importante es que como existen muchos tipos de gráficos, buscar el más adecuado para presentar la información. Las relaciones las podemos dividir de dos formas, la directa y la inversa. Consideren además que relación directa es distinto a una relación indirecta. Ya no se vayan a confundir de eso. La relación directa quiere decir que si un valor X aumenta, el valor de Y aumenta también. En este caso encontramos una relación directamente proporcional en que en esta tabla de valores si empezamos a dividir los datos, 1 dividido en 2 y 2 dividido en 4, 3 dividido en 6, vamos a tener una división que va a ser constante. En cambio, acá tenemos una relación inversa que es proporcional, que mientras X aumenta, Y va a disminuir, pero de forma proporcional. Pero aquí el producto entre X y Y va a ser constante. 5 por 8, 40, 10 por 4, 40, 20 por 2, 40, etc. Distinto, por ejemplo, una relación inversa no proporcional que vendría siendo una línea recta, donde X aumenta, Y igual va a disminuir, pero no de una forma proporcional. Y luego tenemos la interpolación y la extrapolación que la podemos ver, por ejemplo, en un gráfico de dispersión. Estas son formas que me ayudan a conocer la certeza de validez de los datos. Una interpolación, una predicción de valores, pero dentro de los puntos experimentalmente conocidos. Y la extrapolación es una predicción que no cae dentro de los puntos conocidos, sino mucho más allá. Por ejemplo, acá donde tengo el puntero, yo saber si es un dato, cómo funciona un dato. Sin embargo, esto no es del todo correcto porque nadie me dice que esto puede seguir aumentando o llega a un punto que empieza a disminuir. Y es, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en un periodo de pandemia, es que todo intenta llegar como una distribución normal y que es un modelo que nosotros esperamos que ocurra, que llegue a un pico y luego empieza a bajar. Pero sin embargo, nosotros no sabemos si llega en un punto y luego empieza a seguir aumentando o aparece otro virus o encontramos una cura y un tratamiento totalmente efectivo el día de mañana y baja drásticamente, etcétera. Y una forma de hacerlo es por medio de estas líneas ideales o líneas de tendencia. La notación científica es una forma de expresar y que usa mucho la comunidad científica para expresar valores tanto muy grandes o valores muy pequeños a través de diferentes múltiplos. Por ejemplo, está el 200,52 metros por segundo que se anota 2,0052 por 10 elevado a la 2. En la notación científica usa exponente de 10 multiplicado por un valor que va a estar entre el 1 y menor a 10. Distinto en la notación científica y la notación abreviada, que la notación abreviada va a usar el menor número entero. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, el volumen de una célula bacteriana, en el caso del micoplasma, que es una bacteria típica porque no tiene pared celular, que a través de este número, que es bastante grande con muchos ceros, lo podemos anotar de una forma mucho más sencilla con notación científica. O una población chilena al 2017 que también se puede anotar de forma mucho más fácil por medio de la notación científica. Lo otro que se me olvidó decir es que el número negativo se considera aparte, luego se agrega, porque como dije es un número del 1 al 10, pero luego agregamos el signo negativo, menor a 10. El último para terminar es explicar la importancia al momento de comunicar. Eh, a través del sistema de ordenadas que siempre se utiliza, no mi ordenada derecha-izquierda, sino la de la otra persona. Por ejemplo, acá yo les pregunto dónde H tiene su celular y van a decir, espero todos que la derecha, porque no se usa mi sistema de ordenadas, sino el de la otra persona. Y por ejemplo, esto se ve mucho en cirugías donde uno llega incluso a hablar porque ha pasado en situaciones que han cortado incluso la extremidad que no corresponde. Y por último, los enantiómeros, eh, que tenemos diferentes tipos y que lo van a ver después cuando estén pasando por química. Pero este es un ejemplo de la talidomida, que es un fármaco que se usa para disminuir las náuseas en embarazadas. Pero sin embargo, lo que pasó con uno de estos enantiómeros, que si se dan cuenta, solamente cambian en la disposición de un enlace que causaba diferentes malformaciones congénitas cuando nacían los hijos e hijas de las embarazadas, que es lo que podemos ver en la foto. Entonces, igual, ojo al momento, por ejemplo, de graficar moléculas orgánicas o etcétera.
Y para terminar, les dejo una frase que dice: cree en ti mismo y en lo que eres, sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Eso sería. Muchas gracias.